La reproducción sexual es la producción de nuevos organismos mediante la información genética de ambos sexos, masculinos y femeninos. En la mayoría de las especies, la información genética está concentrada en los cromosomas del núcleo de las células reproductivas, llamadas gametos. ¿Qué son los gametos? Los gametos es uno masculino y otro es femenino. Características de la reproducción sexual. Implica la unión de los gametos femeninos y masculinos. Para ello se necesitan dos progenitores, el femenino y el masculino, para poder procrear. El ADN es de la mitad del femenino y la mitad del masculino, que esto hace que sea variable y haya una evolución entre cada organismo y no todos sean iguales. Esto implica que tengan sea más prolongado su tiempo de gestación. Sexual. La reproducción asexual es un proceso mediante el cual un solo organismo produce descendencia sin la participación de gametos, óvulos y espermatozoides. Los nuevos individuos son genéticamente idénticos al organismo original, clones. Características principales. Solo participa un progenitor, no hay fecundación, es un proceso rápido y sencillo, produce organismos idénticos genéticamente, común en bacterias, plantas y algunos animales. Los tipos de reproducción asexual. Bipartición. Un organismo se divide en dos iguales. Ejemplo, bacterias. Gemación. Se forma una yema o brote que crece y se separa. Ejemplo, hidra, levaduras. Fragmentación. El organismo se rompe y cada fragmento genera un nuevo individuo. Ejemplo, estrella de mar. Esporulación. Se producen esporas que al liberarse forman nuevos organismos. Ejemplo, hongos. Reproducción vegetativa. Plantas. Nuevas plantas crecen a partir de raíces, tallos o hojas. Un ejemplo que muchos a lo mejor conocemos es que se puede utilizar papa o fresa. Ventajas. Rápida reproducción, no requiere pareja, permite colonizar ambientes fácilmente. Desventajas. Poca diversidad genética, menor adaptación a cambios del ambiente, mayor vulnerabilidad a enfermedades. Y su importancia es que la reproducción asexual es fundamental porque permite la supervivencia y propagación rápida de muchas especies, especialmente en ambientes estables. Mi nombre es Gael Eduardo Ramírez Cárdenas y yo les voy a estar explicando sobre la meiosis 1 y la meiosis 2. Primeramente, ¿qué es la meiosis? La meiosis es el proceso de división celular donde un conjunto de 46 cromosomas, también conocidos como células diploides, se divide en dos conjuntos de 23 cromosomas o también células haploides, que son mejor conocidas como los espermatozoides y los óvulos, los cuales son genéticamente únicos. Bueno, y pues su objetivo sería producir estos óvulos o espermatozoides para la reproducción sexual. Meiosis 1. Bueno, pues en la meiosis 1 tenemos profase 1, la cual se refiere al encruzamiento de las cromátidas donde se intercambia el ADN. Después, en la metafase 1, los pares de cromátidas se alinean. Luego, en la anafase 1, se separan las cromátidas hacia los polos opuestos. Y en la telofase 1 se empiezan a formar dos células hijas con la mitad de cromosomas cada uno. Y por último, en la citonesis, se divide el citoplasma para formar dos células hijas haploides, cada una con la mitad de cromosomas que la célula diploide. Bueno, y luego continúa con la meiosis 2. Primero con la profase 2, donde los cromosomas se condensan nuevamente y la envoltura nuclear se desintegra para formar el huso meiótico. Después sigue la metafase 2, donde los cromosomas formados por dos cromátidas hermanas se vuelven a alinear individualmente en el plano ecuatorial de la célula. Luego la anafase 2, que nos dice que los centrómeros se rompen y las cromátidas hermanas se separan, siendo arrastradas hacia los polos opuestos de la célula. Y por último tenemos la telofase 2 y citonesis, donde se forman nuevas envolturas nucleares. Los cromosomas se descondensan y la célula se divide, produciendo 4 células haploides únicas, las cuales conservan el número de cromosomas que las primeras dos células haploides con 23 cromosomas cada una. La mitosis es un proceso de división celular
donde una célula produce células hijas genéticamente idénticas. Por cada célula se generan dos hijas con la misma carga cromosómica. Esta división se lleva a cabo en las células somáticas de los organismos eucariotas. El proceso de mitosis se divide en 5 fases: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, el ADN se condensa y forma cromosomas visibles con forma de X. Al mismo tiempo, los centrosomas se separan hacia lados opuestos de la célula y comienzan a formar el uso mitótico, una estructura de microtúbulos que será clave para mover los cromosomas. En prometafase, la envoltura nuclear se desintegra, lo que permite que los microtúbulos del uso mitótico entren en contacto con los cromosomas. En el centrómero se forma el cinetocoro, una estructura que sirve de punto de anclaje para que los microtúbulos puedan sujetar y mover las cromátidas. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula formando la placa metafásica. En esta etapa existe un control importante que verifica que todos los cromosomas estén correctamente unidos al uso antes de continuar, asegurando una división precisa. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan debido a la acción de los microtúbulos, que las jalan hacia polos opuestos de la célula. Este proceso garantiza que cada nueva célula recibe una copia idéntica del material genético. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos y comienzan a descondensarse. Se forman nuevamente las envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas, creando dos núcleos dentro de la célula. Finalmente ocurre la citocinesis, que es la división del citoplasma, dando como resultado dos células hijas genéticamente idénticas. La fisión binaria es un tipo de reproducción asexual en la que un organismo generalmente unicelular se divide en dos partes iguales para formar dos nuevos individuos idénticos. ¿Ok? Este proceso comienza cuando la célula duplica su material genético, es decir, su ADN. Y después se separa en dos células hijas que tienen la misma información genética. Es un método rápido y eficiente. Por eso es muy común en organismos simples. ¿Okay? Y pues ahora podemos hablar de los ejemplos. Y pues algunos organismos que realizan fisión binaria son las bacterias, como Escherichia coli, que pueden reproducirse en cuestión de minutos bajo condiciones adecuadas. También ocurren protozoarios, como la amoeba, que cambia de forma para dividirse, y el Paramecium, que es otro organismo unicelular que se reproduce de esta manera. Y pues entonces podemos concluir que la fisión binaria permite que estos seres vivos se multipliquen rápidamente sin necesidad de otro organismo, lo que les ayuda a sobrevivir y adaptarse fácilmente a su entorno. La reproducción asexual es cuando un solo organismo produce nuevos individuos sin necesidad de pareja. Las características que posee es que no hay fecundación, que los descendientes son exactamente iguales porque son clones y que es rápida. Las ventajas que tiene es que no hay necesidad de una pareja y que produce muchos organismos nuevos. Las desventajas es que puede haber muy poca diversidad en la genética ya que son exactamente iguales porque son clones. La fisión binaria es cuando una célula se divide en dos iguales. Esto sigue una serie de pasos. El primero es cuando se duplica el ADN, el segundo es cuando la célula crece y el tercero es cuando se divide en dos. Algunos ejemplos pueden ser las bacterias o las amebas. La importancia que tiene esto es que permite una reproducción muy rápida y acorta el tiempo de la reproducción. La gemación es cuando se forma una yema en el cuerpo que crece y se separa. Las características que tiene esta es que hay una división desigual y que el organismo original sigue vivo después de este proceso. Los ejemplos que se pueden dar en este caso es las hidras o las levaduras. Y por último, la fragmentación es cuando un cuerpo se rompe y cada parte forma un nuevo organismo. Algún ejemplo de esto pueden ser las estrellas de mar o las planarias. La comparación que podemos tener de estos temas es de que la fisión binaria se divide en dos, la gemación sale de un brote y la fragmentación es cuando se rompen partes iguales. La importancia es que ayuda a la supervivencia y se usa en estudios científicos. Esquejes. ¿Qué son los esquejes? Los esquejes son partes de una planta en que se cortan con el objetivo de crear una nueva planta. Este proceso es un tipo de reproducción asexual, ya que no intervienen las semillas y la nueva planta que se forma es exactamente igual a la planta original, es decir, tienen las mismas características.
¿Cómo se multiplican los esquejes? Para multiplicar los esquejes, primero se corta una parte sana de la planta, que puede ser el tallo, la hoja o la raíz. Después, esa parte se coloca en agua o tierra húmeda. Es importante mantenerla en un lugar con buena luz y humedad. Con el paso de los días o semanas comienzan a desarrollarse ya raíces. Y cuando ya tenga suficientes raíces, se puede trasplantar para que crezca como una nueva planta. Tipos de esquejes. El primero es el de hoja, que se obtiene a partir de una hoja completa. Este se coloca en agua o tierra hasta que se desarrollan raíces. También está el de hoja y tallo, donde se corta con una hoja y junto con una pequeña parte del tallo. Esto facilita el crecimiento de la nueva planta. También está el de raíz, que consiste en usar una parte de la raíz de la planta. Al plantarla en tierra puede generar nuevos brotes. Y finalmente es el esqueje de tallo o rama, que es el más común, que consiste en cortar una parte del tallo o una rama y es muy efectivo porque las raíces crecen con mayor facilidad. Algunas ventajas es que permiten obtener nuevas plantas de forma rápida y sencilla. No necesitan semillas. La nueva planta es igual a la original. Son económicas. Es un método fácil para hacer en casa y permite reproducir plantas que nos gusten. Algunos ejemplos de planta es el geranio, ficus, suculentas, menta, begonia y rosa. En conclusión, los esquejes son una forma muy práctica de reproducir plantas. Acodos. ¿Qué son los acodos? Un acodo es un método de reproducción vegetativa artificial en el que una parte del tallo o rama de una planta se induce a formar raíces mientras aún permanece unida a la planta madre o a la planta original o a la planta normal, para posteriormente separarse y originar una nueva planta independiente. Vemos aquí un breve ejemplo sobre qué es un acodo. Está la planta normal y le sale una ramita después, que ese es el acodo. Va formando sus propias raíces y se va volviendo una planta normal. Esta nunca se queda junta o unida a la planta, se corta y se vuelve una planta normal. En resumen, el acodo es un método para reproducir plantas donde la rama sigue unida a la planta original, se entierra una parte, crecen raíces como les comentaba y luego se separa como una nueva planta, porque si se queda unida no se pueden formar más acodos y formar las demás plantas. En ejemplo de que se usan muchas plantas, este método del acodo son en las bugambilias, en los rosales y en la hierba. Muchas gracias por su atención. ¿Qué es la reproducción asistiva? La reproducción asistiva es un conjunto de técnicas médicas que ayudan a las personas que no pueden tener un embarazo natural, ya sea por dificultades en el aparato reproductor femenino o en el aparato reproductor masculino. La reproducción asistiva lo que hace es reemplazar o sustituir la fecundación natural, ya que hace que el espermatozoide y el óvulo se unan de una manera más garantizada. Existen diferentes tipos de reproducción asistiva y cada uno se utiliza según su caso. Por ejemplo, la inseminación artificial lo que hace es inyectar espermatozoides directamente al útero para hacer la fecundación más fácil de realizar. La fecundación in vitro se realiza fuera del cuerpo, se realiza dentro de un laboratorio donde se coloca un espermatozoide dentro del óvulo y después se coloca en el útero. Y por último, ICSI es una técnica más avanzada donde se inyecta un espermatozoide dentro del óvulo. ¿Por qué es importante la reproducción asistiva? La reproducción asistiva es importante ya que le da la oportunidad de tener familias a las personas que no pueden tener un embarazo natural. Y también porque tiene un impacto muy positivo en la sociedad, ya que demuestra el avance tecnológico que ha avanzado en la medicina. Y también porque muchas personas pueden cumplir su sueño de ser padres y formar una familia. Y también porque ha resuelto muchos problemas de infertilidad en familias. En conclusión, la reproducción de las especies es esencial para la continuidad de la vida, ya que permite la formación de nuevos organismos y la conservación de sus características. Existen diferentes formas de reproducción, como la reproducción sexual y asexual, que se adaptan a las condiciones del entorno. Procesos como la mitosis y la meiosis, junto con mecanismos como la fisión binaria y la reproducción vegetativa, demuestran la diversidad de estrategias reproductivas.
En conjunto, estos procesos son clave para la supervivencia y el equilibrio de los ecosistemas. Happy, happy, happy.